Nos encontramos en esta ocasión con Rafael Moreno Valle, bueno, alguien que cuenta con la experiencia de secretario de Estado, de legislador, de gobernador, bueno, pues que ha estado metido en este tema de la política. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Erika. Bueno, quiero decirte que además, antes de meterme a esto de la política, estuve en el sector privado. Yo estudié en Estados Unidos 2 carreras, Economía y Ciencias Políticas, un doctorado en Derecho, un posgrado en Administración en la Universidad de Harvard, y después entré a trabajar a un banco, a Dresdner Kleinwert Benson, en Nueva York, que era de los bancos más grandes del mundo. Fui ascendiendo en base a mi desempeño, llegué a ser vicepresidente para América Latina, y es una perspectiva totalmente diferente a la que tienes en gobierno, pero te permite conocer por qué algunas monedas se aprecian y otras se devalúan, por qué algunas empresas invierten en ciertos países y no en otros. Entonces, sin duda es una combinación interesante. De hecho, es un tema que trata en su libro y del cual me gustaría platicar en esta ocasión. Usted narra la experiencia cuando llega a estudiar a Estados Unidos. Basado en ello, ¿cómo ve hoy día, conociendo, bueno, pues esa cara, digamos, de la moneda de quien llega a estudiar al vecino país del norte, cómo ve la relación con Estados Unidos de Norteamérica? Es una situación muy compleja. Creo que lamentablemente, en vez de reconocer la migración como una fortaleza en la Unión Americana, entender que es un país que ha crecido esencialmente en base a los migrantes, que el propio presidente de Estados Unidos viene de una familia de migrantes. Recuerda que la colonización en Estados Unidos, a diferencia de México, en donde hubo un mestizaje, en donde finalmente hubo españoles que acabaron teniendo hijos con mujeres indígenas y viceversa, pues obviamente en Estados Unidos fue distinto. Ahí exterminaron a los indígenas locales y si no los fueron excluyendo en reservaciones. Entonces tú puedes afirmar que el presidente de Estados Unidos viene de una familia de migrantes. Qué lástima que hoy tenga ese trato, y por supuesto que se han fomentado los estereotipos, la violencia verbal contra nuestros paisanos, en ocasiones física, y es algo muy grave que debemos atender. Evidentemente la gente no se va por gusto, sino por necesidad, por falta de oportunidades, y las propuestas que estoy escuchando de crear un gran muro, pues no van a resolver la problemática. A mí me parece que si una fracción de esos recursos se invirtieran en México, en los estados expulsores de migrantes o en los países expulsores de migrantes en Centro y Latinoamérica, podría realmente reducir la migración. Incluso te puedo decir que en Puebla, durante mi gobierno, según datos del INEGI, recibí un estado expulsor de migrantes y entregué uno receptor de migrantes. Hablando precisamente de la experiencia que se tuvo con el trabajo, con la transformación, con los resultados que se dejan en el gobierno del Estado de Puebla, ¿cómo vislumbra desde esa perspectiva, es decir, insisto, conociendo ese trabajo que se tuvo que llevar a cabo, la situación actual de nuestro país, estos grandes retos en salud, en seguridad, en educación? Bueno, sin duda tenemos momentos muy difíciles en México, tanto en materia económica, donde vemos cómo suben los precios de los productos, pero no suben los salarios. El crecimiento económico es insuficiente para poder aprovechar el bono demográfico, es decir, todos los jóvenes que están saliendo de las universidades y que muchas veces no encuentran trabajo o tienen que trabajar en algo que en nada se parece a lo que estudiaron, y con salarios pues insuficientes. Por otro lado, tienes una situación muy grave en materia de seguridad, en donde han venido incrementando los índices de inseguridad en los últimos meses. Tienes una enorme pobreza en el país y grandes diferencias entre las regiones, es decir, si tú comparas el Producto Interno Bruto per cápita o el ingreso per cápita de un habitante de Nuevo León con uno de Chiapas, parecería que hablas de 2 países diferentes. Y por si eso fuera poco, tienes retos externos en materia comercial con tu principal socio, que es Estados Unidos, a donde van 80% de tus exportaciones. Tienes un sistema de salud en donde desgraciadamente no puedes encontrar una infraestructura, equipamiento, medicinas, enfermeras y médicos suficientes y adecuados en todo el territorio nacional. Me parece que se tienen que revisar los esquemas como el Seguro Popular, porque en teoría deberían de garantizar ese piso mínimo de calidad en el servicio para los ciudadanos, y desgraciadamente en muchos
municipios y estados del país, eso no es una realidad. Y en materia educativa tiene retos en materia de cobertura y de calidad educativa, es decir, la intención es que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la universidad o la preparatoria está muy lejos, pero también queremos asegurarnos que la educación sea de calidad, que se le den las herramientas a las nuevas generaciones que les permitan competir exitosamente en un entorno global. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un gobierno que logra dar resultados y un gobierno que, aunque pueda tener buenas intenciones, no lo consigue? Y le hago esta pregunta en el marco precisamente de lo que usted platica, de cómo fue el trabajo en su libro, de cómo fue el trabajo de sumar intenciones, de conjuntar esfuerzos para poder dar resultados. En contraparte, por ejemplo, con lo que está sucediendo en San Luis Potosí, nos damos cuenta cómo Puebla, por ejemplo, ha mejorado enormemente el tema de sus comunicaciones, sus accesos, la ciclovía impresionante que han logrado construir y que además han logrado que se use, que la gente la adopte, en contraparte con retos que tienen, por ejemplo, entidades como el caso de San Luis Potosí, que se ha convertido en un punto logístico importante en la región que ocupa, en la ubicación geográfica, pero que no logra dar este salto. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, creo que en el caso particular de Puebla, primero la experiencia, es decir, la experiencia del sector privado me dio una visión que permitió atraer inversiones. La experiencia como secretario de Finanzas me permitió conocer todos los programas, la experiencia como diputado local y presidente de la Gran Comisión, como diputado federal. Yo fui presidente del Comité de Administración de la Cámara Federal en el 2003 y ahí es la única ocasión que se redujo el presupuesto de la Cámara con respecto al año anterior, porque a mí no me parecía razonable que le pidiéramos a todos que se apretaran el cinturón si no predicábamos con el ejemplo. Fui senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, y con ello te digo que antes de llegar a la gobernatura tenía absoluta claridad sobre cuáles eran los retos, las áreas de oportunidad. Integré un equipo muy serio, muy profesional. Yo siempre he sido de los que no se intimida de tener gente que sepa más que tú en cada área. Al contrario, yo creo que la fortaleza de un equipo es que las fortalezas de unos complementen las debilidades de otros. Incluso yo tuve como secretario de Educación Pública y después de Gobernación, por ejemplo, a Luis Maldonado, que había sido subsecretario de Gobernación Federal, subsecretario de Desarrollo Social a nivel federal, coordinador general de la descentralización educativa en el país, director general del CISEN, presidente del Partido Convergencia, diputado federal, senador de la República, es decir, con un gran bagaje, con una gran experiencia. Tuve como secretario de Gobernación a Diodoro Carrasco, que había sido gobernador de Oaxaca, que fue también secretario de Gobernación a nivel federal, senador de la República. Busqué gente muy experimentada, muy capaz y siempre planteando nuevas soluciones a viejos problemas. Tienes que conocer, por ejemplo, cómo se elabora el presupuesto federal para poder allegarte a más recursos, presentar proyectos que te permitan atraer dinero de distintos programas federales. Hay reglas de operación que obviamente desde mi punto de vista hay que cambiarlas, se convierten en ocasiones en camisas de fuerza, pero sin duda es una experiencia y creo que en el caso de San Luis tienes un crecimiento en ciertas áreas, precisamente por esta ubicación estratégica, pero efectivamente creo que todavía tiene mucho que dar. Yo considero que el gobierno pues viene realmente en una etapa inicial, la transición fue corta, en mi caso la transición fue de 7 meses, lo cual nos permitió hacer proyectos ejecutivos, preparar un banco de proyectos, definir al equipo. Creo que en el caso de San Luis pues la transición fue mucho más corta. Sé que han enfrentado problemas importantes, por ejemplo, totalmente ajenos al gobernador o al propio presidente de la República, el hecho de que por una situación doméstica la Ford decidiera cancelar el proyecto que tenía aquí en San Luis Potosí. Sin embargo, lo veo como un estado con un gran potencial en distintos sectores, como el automotriz, en turismo le veo un gran potencial, le veo un potencial en el sector agropecuario, agroindustrial. Entonces, creo que hay que siempre como oposición ser firme,
pero también ser responsable. Es decir, yo considero que el PAN, cuando es oposición como aquí en San Luis Potosí, debe alzar la voz en contra de cualquier acción que esté lastimando a las familias potosinas. Sin embargo, también debemos apoyar todas aquellas propuestas que sean en beneficio de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer San Luis Potosí para aprovechar el momento? Y se lo pregunto porque, insisto, ustedes en Puebla tienen ya este bagaje, esta experiencia. ¿Qué tendríamos que hacer para aprovechar este momento? Pues yo creo que hay áreas de oportunidad interesantes. Creo que San Luis, por ejemplo, en materia educativa ha avanzado de manera importante. El capital humano siempre es un factor de competitividad. Insisto, veo áreas de oportunidad. Creo que habría que explotar el turismo, porque el turismo es intensivo en mano de obra, porque cada vez que llega un turista a tu estado, se hospeda en tus hoteles, come en tus restaurantes, compra tus productos, y a diferencia del sector automotriz, en donde la automatización cada vez va reduciendo el número de plazas que se requieren para fabricar los vehículos, en el sector turismo tenemos mucha intensidad de mano de obra y no se va a poder sustituir. Entonces, yo le apostaría al turismo como un área de oportunidad en la parte de distribución logística, y creo que hacen falta nuevas empresas en San Luis. Creo que has visto un desarrollo de toda la región. Estados como Querétaro han desarrollado el sector aeroespacial, hemos visto el crecimiento en el sector automotriz de Guanajuato, que sin duda es muy importante, y San Luis pues tiene ya las condiciones para poder competir. Creo que particularmente Guanajuato, por ejemplo, ha tenido un crecimiento muy grande en poco tiempo, que ya no tienen el capital humano suficiente para cubrir todas las necesidades de las empresas. Eso a veces trae beneficio a la gente porque tienen que pagar mejores salarios, pero también me queda claro que hoy San Luis está en condiciones inmejorables para atraer nuevas inversiones, y yo confío en que el gobierno del estado pueda aprovechar esos terrenos que ya se tienen, esa ubicación que obviamente pasó todas las evaluaciones de una empresa global como Ford, y yo veo a San Luis como un estado en verdad con muchas áreas de oportunidad. Obviamente necesitamos trabajar juntos, gobierno estatal, gobiernos municipales y gobierno federal, para poder detonarlo. Hablaba del Partido Acción Nacional como oposición y como el papel que tiene que jugar, y yo le preguntaría de cara al proceso electoral de este domingo, pero también al que se nos viene en el 2018, ¿cuál tiene que ser el papel de los partidos políticos? ¿Qué es lo que estamos viendo hasta el momento? Porque lo que se ha mostrado en la elección del Estado de México me parece que pues ha dado mucho de qué hablar. Mira, Erika, yo creo que desgraciadamente hemos visto campañas en las cuales se privilegian los señalamientos, las acusaciones, en vez de las propuestas. Y creo que la gente lo que quisiera escuchar es cómo vas a resolver la problemática que enfrentan, y que en este contexto me parece muy importante el que podamos generar un cambio profundo en nuestro país. Me parece que el sistema político como lo conocemos está agotado. Y esto nos llevaría, en mi óptica, a una segunda vuelta. Creo que sería la alternativa para poder tener un gobierno fuerte, que tenga un gobierno de coalición plural con los mejores perfiles de hombres y mujeres, un gobierno que haya hecho compromisos de cara a la sociedad y que pueda cumplirlos con el apoyo del Poder Legislativo. Y en este sentido, imagínate qué hubiera pasado en la elección de Francia si se hubieran aplicado las leyes mexicanas en la primera vuelta. Recordemos que Macron ganó con el 24%, que Marine Le Pen, una candidata populista de derecha, quedó poco abajo de él. Si hubiera habido leyes mexicanas aplicadas, entonces Le Pen hubiera dicho que le robaron la elección, que hubo fraude, estaría teniendo su gente en la calle, seguramente habría hasta violencia. Macron con 24%, y eso sin contar el abstencionismo, porque si consideras el abstencionismo acaba siendo el 14 o 15% del respaldo global de la población, con lo cual pues obviamente no puedes gobernar, no puedes tener suficiente respaldo legislativo para implementar tus propuestas. En Francia, con la segunda vuelta, Macron pudo ver cuáles eran
las condiciones de cada partido político, cuál era el respaldo que habían recibido de los ciudadanos, cada uno de los institutos políticos, de sus propuestas, de sus candidatos, los integró, hizo un proyecto común, ofreció un gobierno de coalición y ganó con el 65% de los electores. Obviamente con ello tiene un mandato popular para lograr que sus propuestas se hagan realidad. Es lo que me gustaría ver en México. Imagínate que en una segunda vuelta pudieras tomar lo mejor de las diferentes fuerzas políticas y garantizar gobernabilidad. Hablabas de la elección del Estado de México. Es un ejemplo de un enorme problema que vamos a tener el domingo, porque quien gane, y tomen nota amigos, amigas, les aseguro que será con menos del 30% de la votación, y que en el Estado de México yo estimo que por lo menos habrá un 50% de abstencionismo, y tomen nota, veremos si tengo o no el pulso del Estado. Eso implicaría que si alguien gana con 30%, que se me hace alto, puede ser con menos, pero si gana con 30% y hay 50% de abstencionismo, quiere decir que tiene el 15% del respaldo del total de la población. Va a ser muy difícil gobernar, y el riesgo de que esa elección acabe impugnándose y en tribunales, desde mi punto de vista, es muy elevado. A diferencia de ello, Nayarit, en donde se hizo una alianza PAN, PRD, PT y el PRS, estoy seguro que va a ganar la alianza, que va a ganar con un amplio margen, y que con este proyecto común que impulsaron van a poder cumplirle a los ciudadanos. Pensando precisamente en este tema de la legitimidad al momento de ganar las elecciones, ¿tendría su partido de la Acción Nacional que buscar una alianza de cara al 2018? Y el gran reto sería, si va en alianza, ¿cómo va a gobernar? Bueno, que yo sí estoy convencido de que se requiere una alianza. Ya te comentaba cómo lo construimos en Puebla: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza. Tomamos las mejores propuestas de cada partido, lo presentamos de cara a la sociedad como un proyecto de cambio para Puebla, y luego en el gobierno lo llevamos a cabo, y los resultados están a la vista. Se cumplió con lo que le ofrecimos a la gente, incluso hice lo que ningún otro candidato había hecho en la historia de Puebla: firmar frente a notario público mis compromisos, pero además vincularlos a organismos de la sociedad civil o a indicadores autónomos e independientes, por ejemplo, del INEGI en robo de vehículos. Y dije, si en 3 años no cumplo con las metas establecidas, renuncio a la gobernatura. Afortunadamente pudimos cumplir, y antes de mi tercer informe di cuenta del cumplimiento cabal de los compromisos que habíamos contraído ante el notario público. Entonces, a mí me gustaría pensar primero en un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto para el cambio en México que nos une a distintas fuerzas políticas, entendiendo además que primero va el proyecto, después la alianza, y finalmente se definirá quiénes serán o el candidato o la candidata, y que se definirán los métodos de selección? Rafael Moreno Valle, finalmente, a través de su libro ya hemos conocido parte del camino andado, pero la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en su carrera política? Bueno, pues a mí me gustaría contribuir a la construcción de un país más justo, más equitativo, con mayores oportunidades para todos. Hoy soy presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, tengo experiencia en integrar alianzas entre diferentes fuerzas políticas que han sido exitosas. Yo estaré trabajando en los próximos meses para, por un lado, impulsar la segunda vuelta electoral, que sería lo ideal, en caso de que eso no prospere por los tiempos, recordando que en septiembre inicia el proceso electoral, que la Constitución nos obliga a no llevar a cabo modificaciones a las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Tendríamos una ventana de oportunidad muy corta, espero que se pueda aprovechar. En su defecto, estaré trabajando para construir ese gran frente, tratando de contribuir con ideas, con propuestas, con proyectos, con experiencias, y por supuesto en el momento en que llegue la decisión y se definan los métodos, claro que estaría teniendo una aspiración, pero por encima de cualquier aspiración, mi interés es que le vaya bien al país, y en este sentido haré la parte que me corresponda en la trinchera que me toque. Rafael Moreno Valle, yo le agradezco mucho la oportunidad de conversar, pero además quiero dejar el compromiso a que volvemos a platicar muy pronto para seguir hablando, pues precisamente de cómo van avanzando los tiempos y del momento en que nos encontremos. Me dará muchísimo gusto. Se lo agradezco mucho.